Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, en este video voy a tratar de explicar algunas cositas o algunos teoremas y algunas técnicas, digamos, para resolver circuitos. Dentro de todas las técnicas de resolución de circuitos, vamos a encontrar un par de leyes, que son las leyes de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff de las mallas, la ley de Kirchhoff de los nodos, que es lo que más nos va a interesar a nosotros, ¿no? Y vamos a ver después algunos otros teoremas que no se ven en la secundaria. Sí, en realidad se deberían ver, pero bueno, son un poquito complejos, que es el teorema de Thevenin y Norton, y otro teorema que se llama teorema de máxima transferencia de potencia. De todo esto que tenemos acá, vamos a ver y vamos a focalizarnos en las leyes de Kirchhoff de las mallas y leyes de Kirchhoff de los nodos. ¿Sí? ¿Qué es resolver un circuito? Primera pregunta que deberíamos hacernos. Resolver un circuito, para nosotros, es hallar todas las corrientes y todas las tensiones. ¿Sí? Todas las corrientes y todas las tensiones. Hallando todas las corrientes y todas las tensiones en un circuito, estoy resolviéndolo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, básicamente para poder dimensionar todo lo que son el cableado, las protecciones, si es en electrónica, las pistas de un circuito impreso, y las tensiones para saber cuáles son los máximos valores que voy a encontrar dentro de un circuito. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a focalizar en las leyes de Kirchhoff, mallas y nodos. ¿Sí? Y vamos a empezar por la ley de Kirchhoff, 1, ley de Kirchhoff de los nodos. Muy bien. Tenemos que definir entonces qué es un nodo. Y decimos que nodo es la unión de 3 o más conductores. Disculpen la letra, pero bueno, es medio difícil escribir en esto, sumado a mi inconveniente, se me complica un poquito. Definimos nodo entonces como la unión de 3 o más conductores. ¿Por qué no 2 conductores? Yo podría decir que un nodo es la unión de este conductor con este conductor. Si este es el conductor A y este es el conductor B, voy a tener acá una corriente I sub A, y en el conductor B voy a tener una corriente I sub B. ¿Me da información? No, toda la corriente que ingresa va a ser la que sale. O sea que I sub A tiene que ser igual a I sub B. Con lo cual no tengo demasiada información. Ahora, si yo tengo otro conductor, vamos a llamarlo I sub C, ya no puedo decir que IA es igual a IB. ¿Sí? Para esto, vamos a hacer un planteo. Y vamos a plantear, ¿qué dice la ley de Kirchhoff de los nodos? Ley de los nodos. Si puedo tirar una línea. Ahí. Ley de los nodos. La ley de los nodos dice que la suma de todas las corrientes entrantes a un nodo tiene que ser exactamente igual a la suma de todas las corrientes salientes del nodo.
Ahí. Vamos a suponer que acá tengo un nodo, llamamos nodo A. Entonces tengo una corriente que ingresa y otra corriente que ingresa y 2, y corrientes que salen, y 3, y 4. ¿Qué me estaría diciendo la ley de los nodos? Que la sumatoria de las corrientes que ingresan tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Esto es fundamental lo que estoy diciendo ahí es que las corrientes, la sumatoria de corrientes que ingresan a este nodo, que se llama A, tiene que ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. En este caso particular, y ya como una estrategia, puedo tomar corrientes entrantes al nodo positivas y corrientes salientes del nodo negativas, o viceversa. Puedo tomarlo como quiera. Si la corriente que entra es positiva, la corriente que sale va a ser negativa. ¿Puedo tomar las corrientes entrantes negativas? Sí, siempre y cuando las corrientes que salgan sean de signo contrario, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que te puedo decir es que I1 es entrante al nodo A, más I2 son dos corrientes que entran. Tiene que ser igual a I3 más I4. ¿Sí? Y bueno, ahí tengo una ecuación. Supongamos que conozco I2, que vale 1 ampere. Supongamos que conozco I3, que vale 2 amperes. Y supongamos que conozco I4, que vale 3 amperes. Hay una corriente que no conozco. ¿Cuál es? I1. Bueno, ¿para qué me sirve entonces la ley de Kirchhoff de los nodos? Para hallar alguna determinada corriente que desconozco, siempre y cuando yo conozca todas las otras corrientes. Si yo conozco I2, conozco I3 y conozco I4, la corriente I1 no la conozco, pero puedo hallarla. Entonces, planteando la ecuación de nodos de Kirchhoff, puedo despejar I1. Entonces me quedaría que I1 más I2 vale 1 ampere, tiene que ser igual a I3, que son 2 amperes, más I4, que son 3 amperes. De esto de acá voy a despejar I1 y me queda 3 amperes más 2 amperes son 5 amperes, y este amper que estaba sumando pasa para el otro lado de la ecuación restando. Por lo tanto me quedan 4 amperes. Y así tengo resuelto mi ejercicio. ¿Podemos verificar que se cumpla la ley de Kirchhoff? Sí. Por ejemplo, I1 que son 4 amperes, más I2 que son 1 amper, son 5 amperes. Hay 5 amperes ingresando al nodo A. Tiene que haber 5 amperes saliendo del nodo A, porque si no, no se cumple la ley de conservación de la energía. Y 3 son 2 amperes y 4 son 3 amperes. Entonces, ¿qué tengo? 5 amperes. 5 amperes que ingresan al nodo y 5 amperes que salen del nodo. ¿Sí? En el caso en que mi resultado me hubiera dado negativo, en un principio yo puedo suponer, voy a borrar, voy a volver a hacer otro ejemplo. Vamos a llamar así a un nodo, otra vez el nodo A, y vamos a suponer que tengo una corriente que entra, que llamo I1, una corriente que también entra, vamos a suponer que son 2 amperes, y vamos a suponer que tengo otra corriente que entra, que son 4 amperes, y vamos a poner otra corriente que entra, que son 3 amperes. Bueno, yo I1 es una corriente que no conozco,
Por lo tanto, yo le doy un valor determinado, o sea, lo que voy a tratar de hallar es el valor de la corriente I1, pero aparte, la ley de Kirchhoff de los nodos me va a decir para qué lado va la corriente, si está ingresando al nodo o está saliendo del nodo. Yo supongo todas las corrientes que ingresan al nodo. Eso se sabe que no puede suceder nunca. No puede ser que todas las corrientes entren a un nodo y no salgan para ningún lado. Eso es imposible. Por lo tanto, voy a plantear la ecuación de los nodos de Kirchhoff. Y van a ver que I1 me tiene que dar negativo, porque yo la supuse ingresando al nodo. Planteo, y entonces empiezo a plantear la ecuación. Supongo que todas las corrientes que ingresan al nodo son positivas. Entonces pongo I1 más 2 amperes, que es la corriente que tengo acá, más 3 amperes, más 4 amperes. Todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué hay igual a 0? Porque no hay ninguna corriente saliendo del nodo según mi suposición. ¿Está? Como yo lo supuse, no hay ninguna corriente que salga del nodo. Y la ley de Kirchhoff de los nodos dice que la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. O lo que es lo mismo, la suma de todas las corrientes en un nodo, teniendo en cuenta el signo, tiene que ser 0. De esta ecuación de acá voy a despejar I1 y me va a quedar 4 y 3, 7 y 2, 9. Pero me queda negativo. ¿Por qué? Porque lo sumé acá, todo esto son 9 amperes. Pero si lo paso para el otro lado me queda menos 9 amperes. Con lo cual, I1 son 9 amperes. Y el signo negativo, lo que me está diciendo es que la corriente I1 no viene para este lado, sino que va hacia el otro lado. Va hacia allá. 9 amperes. ¿Sí? O sea que la ecuación de nodos de Kirchhoff no solo me está diciendo el valor de la corriente, sino que también me está diciendo el sentido de circulación de esa corriente. Bueno, eso por un lado. Kirchhoff también me dice, vamos a la otra ley, que es la ley de mallas. Ley de mallas. Voy a cambiarle un título rojo. Ley de mallas de Kirchhoff. Muy bien. Y vamos a poner un circuito sencillo, si lo puedo dibujar. Vamos a poner en azul una fuente de tensión, P1, una resistencia, R1, otra resistencia, R2, y vamos a poner otra fuente de tensión, T2. Muy bien. ¿De qué me habla la ley de mallas de Kirchhoff? Bueno, la ley de mallas de Kirchhoff dice que la sumatoria de tensiones tiene que ser igual a la sumatoria de caídas de tensión o de I por R. O lo que es lo mismo, la sumatoria de B menos la sumatoria de I por R tiene que ser igual a 0 en un camino cerrado, en cualquier circuito, que denominamos malla. Definimos malla como todo camino cerrado dentro de un circuito eléctrico y o electrónico. Entonces, en un camino cerrado, como con rojo, en un camino cerrado, que sería este que está acá, agarro, yo recorro todo mi caminito, todo mi circuito. Para nosotros eso es una malla. Entonces, vamos a plantear la ecuación de mallas de Kirchhoff para este circuito simple que tengo acá. Vamos a ver qué es lo que sucede. Primero, voy a suponer una corriente. Acá va a haber una corriente que la supongo, y va a haber una sola corriente en este circuito. La supongo que circula en ese sentido, puede ser en otro sentido. Esa corriente va a generar una caída de tensión.
en la resistencia R1 y una caída de tensión en la resistencia R2. En realidad, la ley de mallas de Kirchhoff dice que la suma de todas las tensiones en un camino cerrado tiene que ser cero, en las cuales algunas tensiones son fuentes y otras tensiones son caídas de potencial. A esto que está acá le llamamos I por R, que es una caída de potencial, se mide en volt, y a esto que está acá se llama caída de potencial, I por R2, que se mide en volt. Bueno, entonces planteo. Yo arranco desde un punto cualquiera del circuito, por ejemplo acá, y recorro visualmente la malla, y a medida que me voy encontrando con elementos, los voy poniendo. Arranco y me encuentro con una fuente de tensión B1 y su signo negativo. Entonces planteo, vamos con negro, menos B1, lo anoto, sigo, me encuentro con una caída de tensión, I por R1, con el signo positivo, porque está ingresando a la corriente según mi suposición. Después vamos a ver que si la corriente I me da negativa, estaba mal supuesta, iba para el otro lado. Bueno, me encuentro con una caída de tensión, más, porque me encuentro con el signo más, I por R1, sigo, me encuentro con otra caída de tensión, más, I por R2, y me encuentro con una fuente de tensión, más, B2, todo esto es igual a 0. ¿Por qué? Y porque llegué a mi punto de partida. Y lo que me dice la ley de Kirchhoff es que la sumatoria de tensiones menos caída de potencial, en realidad más caída de potencial, tiene que ser igual a 0. Bueno, ¿qué es lo que no conozco de esta ecuación? Supuestamente, si conozco B1, conozco B2, conozco R1 y conozco R2, de acá despejando rápidamente y saco factor común de R1 más R2. Todo esto es igual a B1 menos B2. Porque pasé B1 que estaba restando para el otro lado, sumando, y pasé B2 que estaba sumando, restando. Y de acá me queda que I es igual a B1 menos B2 sobre R1 más R2. Fíjese que la resistencia de acá abajo es la suma de las dos resistencias. Es la definición de resistencias en serie. Se dice que dos resistencias están conectadas en serie cuando son atravesadas por la misma corriente. Vamos a llevar esto a un ejercicio y vamos a poner una fuente de tensión con valores, qué sé yo, 20 volt. Vamos con una resistencia de 10 ohms. Vamos con otra resistencia de 10 ohms. Se lo hacemos fácil. Y acá vamos a poner una fuente de tensión de 40 volts. Bueno, agarro yo entonces y supongo que acá hay una corriente que circula así. Van a ver que esto va a dar negativo, porque tengo más tensión de este lado que de este, pero no importa, lo hago a propósito. Esa caída de tensión, perdón, ahí. Dibujar. Esa caída de tensión, uy, no, ¿qué hice? Ahí. Esa caída de tensión me genera una caída de potencial así, en esta resistencia, y una caída de tensión así, en esta resistencia. Ahora lo que hago es arrancar, por ejemplo, de este punto y recorro toda esta malla y voy anotando. ¿Con qué me encontré? Con menos 20 volt más I por 10 ohm más I por 10 ohm más 40 volt. Y llegué a mi punto de partida. Todo esto tiene que ser igual a 0. Como lo dice la ley de Kirchhoff de las mallas, la suma de fuentes de tensión, teniendo en cuenta su signo, más la caída de potencial, o menos la caída de potencial, teniendo en cuenta su signo, tiene que dar 0. Bueno, acá puedo hacer algo muy simple, y lo que no conozco es la corriente. 40 menos 20 me da 20, más, saco factor común, saco factor común I por 10,
¿no? 10 ohm más 10 ohm. Y todo tiene que ser igual a 0. Me estoy quedando sin pulso, bueno, no me importa. Despejando rápidamente, y es este 20 que está sumando, 40 menos 20 me da 20, pero 20 lo paso para el otro lado y me queda menos 20 volt sobre 10 más 10 son 20 ohm. Por lo tanto, 20 sobre 20 es menos 1 ampere. Entonces la corriente I es 1 ampere negativo. El negativo lo que me está diciendo es que la corriente que yo supuse hacia aquel lado, en realidad, está mal supuesta. Esta corriente que está acá, esa corriente que está ahí, está mal supuesta y no va hacia ese lado. La tachamos. En realidad la corriente lo que hace es ir hacia aquel lado. Y está bien, porque tengo 40 volts de este lado y tengo 20 volts de este lado. Con lo cual, si hacemos la cuenta fácil, 1 ampere por 10 me da 10 volts, 1 ampere por 10 me da 10 volts, 10 más 10 son 20 volts, sumado a los 20 volts que tengo acá, me darían los 40 volts que tengo acá. Bueno, una explicación rápida de las leyes de Kirchhoff, que son muy útiles. Y hago un resumen rápido. Las leyes de Kirchhoff son herramientas que me sirven para resolver un circuito. ¿Qué es resolver un circuito? Hallar todas las tensiones y todas las corrientes. Una cosita, si yo quisiera saber qué tensión tengo entre este punto y este, lo único que tengo que hacer es recorrer el circuito de un lado hacia otro, ¿sí? Por ejemplo, de acá para acá voy a tener 1 ampere por 10 son 10 volts, más 20 son 30 volts. Y si vengo por este lado, voy a tener 1 ampere por 10 son 10 volts, y 40 menos estos 10 volts son 30 volts. ¿Está? Así que, más o menos ahí, espero que hayan entendido.